Ahora, Señor, nos vas a hablar acerca de lo que estás haciendo en estos momentos. Te ruego y te suplico, mi Dios, que me des de tu Espíritu Santo, que me des, Señor, de tu conocimiento, de tu sabiduría, para poder transmitir la palabra que has dejado escrita. Te ruego y te suplico, Señor, que nuevamente pongas ese carbón encendido en mis labios para que no sean mis palabras, sino que sean las tuyas. Y que cuando regresemos, Señor, a nuestros hogares, vayamos a la palabra de Dios y sigamos escudriñando lo que tú quieres hacer con nosotros. Así pues, Señor, te ruego y te suplico en esta oración que a este tu humilde siervo le concedas esa petición. Todo esto, Señor, te lo ruego y te lo suplico en el precioso, en el santo y bendito nombre que es sobre todo nombre, el de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Los voy a invitar a que abramos la palabra de Dios en el libro de Eclesiastés. En el libro de Eclesiastés, en el capítulo 3, y leemos el versículo 17. Eclesiastés capítulo 3 y el versículo 17. La palabra de Dios nos dice de la siguiente manera: y dije yo en mi corazón, al justo y al impío juzgará Dios, porque allí hay un tiempo para todo lo que se quiere y sobre todo lo que se hace. La Biblia nos dice que Dios, ¿qué va a hacer? Que Él va a juzgar. Y dice que va a juzgar tanto al justo como al impío. Pero también nos dice Eclesiastés capítulo 3 y el versículo 17, que hay un tiempo para ese juicio. Y Dios nos dice que ese tiempo nosotros lo encontramos en el libro de Daniel. Ese tiempo para ese juicio nosotros lo encontramos en el libro de Daniel, en el capítulo 7 y el versículo 9. Daniel capítulo 7 y el versículo 9 nos dice: y estuve mirando hasta que fueron puestos unos tronos, y el anciano de días se sentó, cuya vestidura era blanca como la nieve y el cabello de su cabeza como lana pura. Su trono era como llama de fuego y sus ruedas como fuego ardiente. Un río de fuego procedía y salía de delante de él. Millares de millares le servían y millones de millones asistían delante de él. El juez se sentó y los libros fueron abiertos. Así que la pregunta que nos hacemos es: ¿qué va a usar Dios para ese juicio donde va a juzgar tanto a los justos como a los impíos? Y Daniel nos dice que él va a usar unos libros y que esos libros van a ser abiertos. Y en esos libros se van a encontrar las obras de los justos y de los impíos. Y vamos a mirar que
delante de ese juez aparece otro personaje en el versículo 13. Miraba yo en la visión de la noche, y he aquí en las nubes del cielo uno como el Hijo del Hombre, que venía y llegó hasta el anciano de días, y le hicieron llegar delante de él. Este Hijo de Hombre llega hasta el anciano de días y se pone delante del juez. Pero la Biblia nos dice que hay un tiempo para el juicio de los justos y de los impíos. Mientras se está llevando este juicio, los primeros que van a pasar al margen de ese juicio son los muertos. Y posteriormente viene el juicio de los vivos. Antes de que sean juzgados los vivos, Dios manda un mensaje de misericordia. Ese mensaje de misericordia es el mensaje de los 3 ángeles de Apocalipsis capítulo 14 al versículo 12. Pero vamos a mirar nosotros también que cuando ese juicio termine, después viene el Hijo del Hombre a esta tierra. Hay una iglesia que va a estar de pie cuando este juicio se lleve a cabo. Y estamos hablando de este juicio de los vivos. Apocalipsis capítulo 3 nos va a mencionar quién es esta iglesia que va a estar de pie cuando se lleve a cabo este juicio. Leemos en el versículo 14, Apocalipsis 3:14. Y escribe al ángel de la iglesia de los laodicenses: estas cosas dice el Amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios. La palabra laodicense significa un pueblo que es juzgado. Ahora, noten lo que dice la mensajera del Señor con respecto a este juicio de los laodicenses. Miren lo que ella dice en el conflicto de los siglos, en la página 483. La condición de los judíos incrédulos ilustra el estado de los indiferentes e incrédulos entre los profesos cristianos, que desconocen voluntariamente la obra de nuestro misericordioso sumo sacerdote. En el servicio típico, cuando el sumo sacerdote entraba en el lugar santísimo, todos los hijos de Israel debían reunirse cerca del santuario y humillar sus almas de modo más solemne ante Dios, a fin de recibir el perdón de sus pecados y no ser separados de la congregación. Cuánto más esencial es que en nuestra época antitípica de la expiación comprendamos la obra de nuestro sumo sacerdote y sepamos qué deberes nos incumben. Cuando nosotros fuimos al libro de Eclesiastés capítulo 3, Eclesiastés 3 nos mencionó el juicio de los justos y de los impíos. Y nosotros miramos que ese juicio, el de los vivos, es el de separar las ovejas de los cabritos.
Y la mensajera del Señor nos dice, hablando de esta separación de las ovejas y de los cabritos, solemne cosa es morir, pero cosa aún más solemne es vivir y formar un carácter. En 1844 empezó la obra de investigación y el acto de borrar los pecados. Todos los que hayan profesado el nombre de Cristo deben pasar por ese riguroso examen. ¿Cómo va a ser ese juicio? Va a ser riguroso. Tanto para quienes, tanto para los vivos como los muertos, deben ser juzgados de acuerdo con las cosas escritas en los libros, según sus obras. Saben, aparte de que en el juicio se va a dictar quién es merecedor de la vida eterna, quién es merecedor de entrar en el reino de los cielos, quién es merecedor de tener derecho al árbol de la vida, quién es merecedor de esa tierra nueva. Hay algo más que se va a dictar. Se va a dictar también lo contrario. Quienes no son merecedores a la vida eterna. Quienes no son merecedores al cielo, a entrar al cielo celestial. Quienes no son merecedores a no tener derecho al árbol de la vida. También en ese juicio se va a dictar quienes no tienen el derecho a estar en la tierra nueva. Pero ¿saben qué más se va a dictar en ese juicio? Para los justos, vida eterna. Pero para los impíos, ¿qué se registra también en ese juicio? Su condenación. Ahora, miren lo que dice el libro de Malaquías capítulo 4. ¿Qué más se va a dictar en ese juicio? Le voy a pedir a Jesse que me pase el conflicto de los siglos que están ahí en mi mochila. Malaquías capítulo 4 y el versículo 1. Dice el profeta: porque he aquí, viene el día ardiente como un horno. ¿Qué creen ustedes que es este día? Este día ardiente, que es como un horno, es la representación de Apocalipsis de el lago de fuego. Después de los 1000 años. Y noten lo que va a ocurrir después de los 1000 años. De este día ardiente como un horno. Y todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán estopa. Y aquel día vendrá y los abrazará, dice Jehová de los ejércitos, el cual, dice ahí, no les dejará ni raíz ni rama. Pero ahora noten lo que dice cuando nos movemos al libro de Nahum, capítulo 1. Nahum es un libro muy pequeñito. Nahum capítulo 1. Y leemos en el versículo 10. Nahum capítulo 1 y el versículo 10. Noten qué otro nombre este profeta le da a los impíos. Porque como espinas entretejidas, estando embriagados con su vino, ¿cómo dice la Biblia? Serán consumidos
como paja completamente. Como paja completamente seca. Así que ya tenemos que en Malaquías 4:1 hay unos que van a ser como estopa. Hay otros que van a ser como lo que dice Nahum. ¿Cómo dijo Nahum? Como paja seca. Pero ahora noten lo que dice Ezequiel capítulo 20 y el versículo 46. Para que miremos otra definición de lo que este profeta le da a los impíos. Ezequiel capítulo 20 y el versículo 46. Y dirás al bosque del sur, oye palabra de Jehová. Así dice Jehová el Señor, he aquí que yo enciendo en ti fuego, el cual consumirá en ti, ¿cómo dice ahí? Todo árbol verde y todo árbol seco. No se apagará la llama del fuego, y serán quemados en ella todos los rostros, desde el sur hasta el norte. Así que ahora, ¿qué definición le da el profeta Ezequiel a los impíos? Árbol verde y árbol seco. Entonces ya miramos que van a haber algunos impíos que la Biblia los considera como estopa. Otros los considera como paja seca. Otros los considera como árbol verde. Otros los considera como árbol seco. Y cuando nosotros nos movemos a Isaías capítulo 57 y el versículo 20, noten qué otra definición. Isaías capítulo 57 y el verso 20. Otra definición para los impíos. Mas los impíos son como el mar en tempestad, que no puede estar quieto, y sus aguas arrojan cieno y lodo. No hay paz, dice mi Dios, para el impío. Ahora, ¿qué es lo que no tiene el impío? Paz. Ahora, movámonos a Malaquías capítulo 4 y el versículo 1. Porque he aquí, viene el día ardiente como un horno, y todos los soberbios, todos los impíos, y todos los que hacen maldad, serán estopa. Pero ya leímos que otros profetas también dicen, serán paja seca, serán árbol verde, serán árbol seco. Ahora, y aquel día vendrá y los abrazará, dice Jehová de los ejércitos, el cual, dice aquí, no les dejará ni raíz ni rama. Vamos a movernos a Ezequiel capítulo 28. Ezequiel capítulo 28. Y noten lo que dice en el versículo 18. Con la multitud de tus maldades y con la iniquidad de tus contrataciones, profanaste tu santuario. Yo pues sacaré fuego de en medio de ti, el cual te consumirá. ¿Cuándo va a ser esa consumación?
después de los 1000 años. Y te pondré en ceniza sobre la tierra a los ojos de todos los que te miran. Todos los que te conocieron de entre los pueblos se maravillarán sobre ti. Espanto serás y para siempre dejarás de ser. Ahora, noten lo que dice el comentario de la Biblia de estudio de Malaquías capítulo 4 y el versículo 1. Dice aquí, raíz y ramas del mal. Para que miremos quiénes van a ser estopa, quiénes van a ser como paja seca, quiénes van a ser como árbol verde, quiénes van a ser como árbol seco y quién es la raíz. Toda la obra del padre de la mentira está registrada ¿en dónde? En el libro de los estatutos del cielo. Ahora, leímos en Eclesiastés 3:16 que tanto los justos como los impíos, ¿qué iban a ocurrir con ellos? Iban a ser juzgados y que aún hay un tiempo para ese juicio. Sigue diciendo, van a ser juzgados también sobre los registros del cielo. Y los que se prestan para el servicio de Satanás, para expresar ante los hombres y presentarles las mentiras de Satanás por precepto y la práctica, recibirán según sus obras. Raíz y rama serán destruidas con el fuego de los últimos días. Satanás, el gran general de la apostasía, ¿cómo dice ahí? Es la raíz. Y todos sus obreros que enseñan sus mentiras en cuanto a la ley de Dios son las ramas. Ahora, ¿qué va a ocurrir con ellos en el juicio? Se los leo del conflicto de los siglos. En la página El conflicto de los siglos. En la página 731, noten lo que dice. Después de los 1000 años, cuando ya están siendo destruidos, dice aquí, la tierra está quebrantada, salen a relucir las armas escondidas en sus profundidades. Llamas devoradoras se escapan por todas partes de grietas amenazantes. Hasta las rocas están ardiendo. Sigue diciendo, los elementos se disuelven con calor abrasador. La tierra también y las obras que hay en ella están abrasadas. Y luego cita Malaquías 4:1 y noten lo que dice. Los impíos reciben su recompensa en la tierra. ¿Saben ustedes que también los impíos van a recibir su recompensa? Los santos reciben su recompensa. ¿Cuál es la recompensa de ellos? La vida eterna. ¿Dónde se dicta esa recompensa? En el cielo, donde ellos obtienen el derecho de participar del árbol de la vida. En el cielo. ¿Y dónde creen ustedes que también los impíos van a recibir su recompensa dictada? En el cielo también.
en ese juicio que se está llevando a cabo. Y noten la recompensa que ellos reciben en ese juicio que se lleva a cabo. Los impíos reciben su recompensa en la tierra. Proverbios 11:31. Serán estopa, y aquel día vendrá, los abrazará, ha dicho Jehová de los ejércitos. Y noten ahora lo que ellos reciben de recompensa. Algunos serán destruidos como en un momento, mientras otros sufren muchos días. Todos son castigados conforme a sus hechos. Así que aparte de recibir esa recompensa en el cielo, ¿qué más reciben en ese cielo? Dice que algunos después del milenio son destruidos en un momento. Pero también dice que muchos son destruidos por varios días. La pregunta es, ¿por qué unos son destruidos como en un momento, mientras que otros son destruidos por muchos días? ¿Qué se dictó también en el cielo? Se dictó el tamaño de su castigo. Por eso la Biblia enseña que unos son como estopa. Unos se queman más rápidos. Otros se van a quemar como paja seca. Otros se van a quemar como árboles verdes. Otros se van a estar quemando como árboles secos. Y noten lo que sigue diciendo. Todos son castigados conforme a sus hechos. Habiendo sido cargados sobre Satanás los pecados de los justos, tiene éste que sufrir no solo por su propia rebelión, sino también por todos los pecados que hizo cometer. Su castigo debe ser mucho mayor que el de aquellos a quienes engañó. Satanás, la raíz, sus secuaces, las ramas, la penalidad completa de la ley ha sido aplicada. Así que, ¿qué se dictó en el juicio en los cielos? La penalidad de su castigo. Mientras unos son juzgados para vida, otros son juzgados para muerte y para recibir su castigo. Seguimos avanzando. Miren lo que dice el espíritu de profecía. A medida que los libros de memoria se van abriendo en el juicio, las vidas de todos los que hayan creído en Jesús pasan ante Dios para ser examinadas por Él. Y luego noten lo que dice. Empezando con los que vivieron los primeros en la tierra. Ese es el juicio de los muertos. Nuestro abogado presenta los casos de cada generación sucesiva. Hay un proceso en el juicio. Empieza por los muertos que profesaron creer en Jesús, pero empieza después generaciones tras generaciones. Y luego dice, y termina con los vivos, el juicio de los vivos.
Y ahora noten lo que dice, que ocurre tanto en el juicio de los muertos como en el juicio de los vivos. Cada nombre es mencionado. Cada caso cuidadosamente investigado. Habrá nombres que serán aceptados y otros rechazados. En caso de que alguien tenga en los libros de memoria pecados, noten lo que dice, pecados de los cuales no se haya arrepentido y que no hayan sido perdonados, su nombre será borrado del libro de la vida. Así que, ¿qué ocurre si nosotros no confesamos nuestros pecados? No van a ser borrados. Y noten lo que ocurre. Su nombre, de esos pecados que no se confesaron y que no hubo arrepentimiento y que no hubo apartamiento de ese pecado, su nombre será borrado del libro de la vida. Y la mención, noten lo que ocurre, y la mención de sus buenas obras será borrado de los registros del cielo. ¿Qué más se borra en el juicio? Las buenas obras. ¿Pero por qué se borran las buenas obras? Porque hubieron pecados que no fueron confesados ni tampoco arrepentidos. Pero noten lo que sigue diciendo. Solemnes, dice la mensajera, son las escenas relacionadas con la hora final de la expiación. Incalculables son los intereses que ésta envuelve. Y noten lo que dice. El juicio se lleva, ¿cuándo dice ahí? Ahora. ¿Con quiénes empezó? Con el juicio de los muertos. Ahora, adelante en el santuario celestial. Se lleva ahora adelante. Esta obra se viene realizando desde hace muchos años. Especialmente ¿desde qué año? Desde 1844. Pronto, dice ahí. Nadie sabe cuándo les tocará ser juzgados a los vivos. Pregunta: ¿alguien sabe cuándo va a ser el juicio de los vivos? Nadie sabe. Pero ¿qué tal si yo les digo que el juicio de los vivos comenzó en el 2016? ¿Qué me dirían? No se sabe. ¿Y qué tal si les digo que el juicio de los vivos comienza en el 2020? Puede ser posible. Puede ser que empezó, pero no. ¿Pero qué dice ahí? Nadie sabe. Nadie sabe. ¿O de los muertos? El de los vivos. Pronto. Nadie sabe cuándo les tocará ser juzgados a los vivos. ¿Qué tal si empezó? Nadie sabe. ¿Qué tal si ya empezó? ¿Qué tal si no ha empezado? Pero nadie sabe. Yo les hago la pregunta. Los muertos que vivieron antes de 1844, bienvenido hermano. Por ejemplo, Abel sabía cuándo su nombre iba a pasar ante el juez. Ahora, ¿nosotros sabemos cuándo nuestro nombre va a pasar ante el juez? Por eso es solemne.
Porque no se sabe cuándo. Porque yo no sé cuándo Dios Padre, al tener abierto su libro, llama mi nombre. Y que cuando llame mi nombre, yo no haya confesado un pecado. Y al no confesar ese pecado, borra mis registros de buenas obras y borra mi nombre de su libro de la vida. Por eso es solemne. ¿Qué más sigue diciendo? En este más que en cualquier otro tiempo. Pronto, voy a regresar a la cita. Nadie sabe cuándo les tocará ser juzgados a los vivos. Por ahí David Gates decía que era el 2019, que comenzaba el juicio de los vivos. Pero ¿qué dice la Escritura? Nadie sabe. Y ahorita vamos a mirar otra cita que a mí me hace temblar esa cita. En la augusta presencia de Dios, nuestras vidas deben ser pasadas en revista. ¿Qué van a ser pasadas en esa revista? Nuestras vidas. En este juicio de los vivos, el Señor va a mirar cómo estamos viviendo nosotros en este tiempo actual. Por eso menciona, en este más que en cualquier otro tiempo, conviene que toda alma preste atención a la amonestación del Señor. Velad y orad, porque no sabéis cuándo será el tiempo. Y si no velares, vendré a ti como ladrón, y no sabrás en qué hora vendré a ti. Ahora, como siempre ha habido algunos que queremos saber más de los misterios de Dios, a la mensajera del Señor le hicieron esa pregunta. Y la pregunta que le hicieron es: me han llegado cartas preguntándome si tengo alguna luz especial en cuanto a la fecha de la terminación del tiempo de gracia. Cuando termina el juicio de los vivos, ¿qué termina? El tiempo de la gracia. Entonces, en la actualidad hay algunos que dicen, el tiempo de los vivos comienza en esta fecha y termina en esta fecha. Pero nadie sabe cuándo comienza ni cuándo termina. Y sigue diciendo, y contesto que solo tengo este mensaje que dar, que ahora es el tiempo de trabajar mientras dure el día. Y luego noten lo que dice. Esto es de Mensajes Selectos, tomo 1, página 224. Él no quiere. ¿Quién no quiere? Él no quiere que ninguna lengua mortal declare aquello que ha ocultado en sus concilios secretos. ¿Qué es lo que Él no quiere que nosotros andemos declarando? Lo que Él ha ocultado. ¿Y qué es lo que Él ha ocultado? ¿Cuándo comienza el juicio de los vivos y cuándo termina el juicio de los vivos? ¿Cuándo se cierra la gracia? Por lo tanto, dice ella, no se pierda más tiempo en
enfocarse en las muchas cosas que no son esenciales y que no guardan ninguna relación con las necesidades presentes del pueblo de Dios. Y noten lo que ella dice: no se pierda más tiempo en enaltecer a los hombres que no conocen la verdad. Entonces, ¿en qué perdemos tiempo? ¿En escuchar a los hombres? ¿Enaltecer a los hombres? ¿En perder tiempo escuchando cómo hacen su argumento para encontrar una fecha para el inicio y una fecha para el final? Que no perdamos el tiempo escuchando cómo estos predicadores se explayan a manera de tratar de explicar algo que Dios nos ha dicho que en sus concilios secretos Él no se lo ha dado a ningún mortal. Noten el consejo que ella sí nos va a dar. El examen que de los convidados a la fiesta hace el rey representa una obra de juicio. Los convidados a la fiesta de bodas del Evangelio son aquellos que profesan servir a Dios, aquellos cuyos nombres están escritos en el libro de la vida. Pero no todos los que profesan ser cristianos son verdaderos discípulos. Antes que se dé la recompensa final, debe decidirse quiénes son idóneos para compartir la herencia de los justos. Esta decisión debe hacerse antes de la segunda venida de Cristo en las nubes del cielo. Porque cuando Él venga, traerá su galardón consigo para recompensar a cada uno según fuere su obra. Antes de su venida, pues habrá sido determinado el carácter de la obra de todo hombre, y a cada uno de los seguidores de Cristo le habrá sido fijada su recompensa de acuerdo con sus obras. ¿Qué se dicta en el cielo? El juicio, tanto para los justos como para los impíos. Para los justos se dicta si son merecedores de la vida eterna, y ellos lo adquieren. Que son merecedores para el árbol de la vida, y ellos la comerán. Que ellos son justos de sentarse con Jesús al lado, así como Él se sentó al lado de su Padre. Que ellos son justos y que son dignos de entrar por las puertas de la ciudad y tener derecho a la tierra nueva. Pero los impíos, que también se fija su recompensa, se dicta que son escogidos, pero para el lago de fuego. Que no tienen derecho al árbol de la vida, que no tienen derecho a la vida eterna, que no tienen derecho a la tierra nueva. Y también se dicta el tiempo de su castigo. Miren lo que dice la mensajera del Señor. Mientras los hombres, palabras de vida del gran maestro, página 252. Mientras los hombres moran todavía en la tierra, se verifica la obra del juicio investigador en los atrios del cielo. Delante de Dios pasa el registro de la vida de todos sus profesos seguidores. Todos son examinados según lo registrado en los libros del cielo y según sus hechos
queda para siempre fijado el destino de cada uno. El libro de la vida contiene los nombres de todos los que entraron alguna vez en el servicio de Dios. Y ahora noten lo que va a decir Conflicto de los Siglos. Página 601. Cuando la presencia de Dios se retiró de la nación judía, tanto los sacerdotes como el pueblo, ¿qué dice ahí? Lo ignoraron. Aunque bajo el dominio de Satanás y arrastrados por las pasiones más horribles y malignas, noten lo que dice, creían ser todavía el pueblo escogido de Dios. Los servicios del templo seguían su curso. Se ofrecían sacrificios en los altares profanados y cada día se invocaba la bendición divina sobre un pueblo culpable de la sangre del Hijo amado de Dios y que trataba de matar a sus ministros y apóstoles. Noten ahora lo que dice. Así también, cuando la decisión irrevocable del santuario haya sido pronunciada y el destino del mundo haya sido determinado para siempre, ¿cómo dice ahí? Los habitantes de la tierra no lo sabrán. Imagínense. Por eso es solemne. Menciona la nación judía, el pueblo de Dios, que ellos profesaban su religión, seguían ofreciendo los sacrificios, seguían en las iglesias, seguían invocando el nombre de Dios, pero ¿qué era lo que ellos no sabían? Que ya Dios se había retirado de ellos. Ahora ella hace un contraste con el juicio de los vivos y dice: cuando la decisión irrevocable en el santuario celestial se haya hecho, los habitantes de la tierra no lo sabrán. Imagínate que pase nuestro nombre y que hayamos sido desechados y que nosotros no lo sepamos. Que sigamos viniendo a la iglesia, que sigamos adorando, que sigamos creyendo que somos el pueblo de Dios, que sigamos confesando que somos del remanente, que sigamos confesando e invocando el nombre de Dios y que nuestro nombre haya sido desechado en el cielo y que se haya dictado la sentencia en el cielo. Surge a la pregunta: ¿qué ocurriría hoy si Dios llamara nuestro nombre en este momento? ¿Cómo se encuentra, hermana Reina? Hermana Griselda, ¿cómo se encuentra? Hermano Fausto, hermano Fabi, si hoy llamara Dios mi nombre, ¿cómo está mi registro? ¿Cómo estoy delante de Dios? Porque por eso es solemne, demasiado solemne, que mientras nosotros llevamos una vida aquí en la tierra, en el cielo se está llevando un proceso, un procedimiento. Y mi nombre está por abrirse, si no es que ya se abrió. Y ya el Señor ha dictado una sentencia.
Y esa sentencia para algunos ha sido para vida eterna, mientras que para otros ha sido para condenación. Por eso es solemne. Por eso Jesús nos dice, mira ya constantemente. Todos los días dice, tenemos que mirar al santuario. Todos los días tenemos que confesar nuestros pecados, arrepentirnos, apartarnos, porque es muy solemne. Las formas de la religión seguirán en vigor entre las muchedumbres de en medio de las cuales el Espíritu de Dios se habrá retirado finalmente. Y el celo satánico con el cual el príncipe del mal ha de inspirarlas para que se cumplan sus crueles designios se asemejará al celo por Dios. Imagínate todavía eso. Que nosotros, creyendo que somos el remanente y creyendo que andamos defendiendo la verdad, somos impulsados por el espíritu satánico. Y creemos que todavía somos el pueblo de Dios, el remanente. Por eso la Biblia, la iglesia de la Odisea le llama pobre, miserable, desnuda. ¿No te has dado cuenta que eres ciega? Que creyéndote ser rica, no tienes necesidad de mí. Mas no sabes que eres miserable, desnudo. Y nos da el consejo: unge tus ojos con colirio para que veas la vergüenza de tu desnudez. ¿Quiénes se dieron cuenta que estaban desnudos cuando pecaron en el huerto del Edén? ¿Y hacia dónde dirigieron su mirada? Hacia el sacerdote. ¿Y con qué fueron vestidos? Con las pieles de 2 animales que sacrificaron cada uno de ellos. Y se arrepintieron y confesaron sus pecados. Y la Biblia registra, y el espíritu de profecía, que no se les vuelve a mencionar otro pecado. Miren lo que dice el testimonio. Los justos, conflicto de los siglos 481. Los justos y los impíos continuarán viviendo en la tierra, en su estado mortal. Los hombres seguirán plantando y edificando, comiendo y bebiendo. Y luego noten lo que dice: inconscientes, todos ellos, de que la decisión final e irrevocable ha sido pronunciada en el santuario celestial. ¿Te imaginas? Por eso la vida del cristiano es cada semana, o es cada día, o es cada momento. Cada momento. La vida del cristiano no va por semanas, ni por años, ni por días. La vida del cristiano va cada momento. Cada momento. ¿Qué estoy haciendo con mi vida para formar este carácter? ¿Lo estoy haciendo para glorificar a Dios o lo estoy haciendo para condenación?
Por eso ella nos dice, solemnes son las escenas relacionadas con la obra final de la expiación. Incalculables son los intereses que ésta envuelve. El juicio se lleva ahora adelante en el santuario celestial. Esta obra se viene realizando desde hace muchos años. Y ahora miren aquí con la comparación de la mensajera del Señor en el conflicto de los siglos, página 481. Los justos y los impíos continúan viviendo en la tierra en su estado mortal, inconscientes todos ellos de que la decisión final e irrevocable ha sido pronunciada en el santuario celestial. Y luego dice, antes del diluvio, después que Noé hubo entrado en el arca, Dios le encerró en ella, dejando fuera a los impíos. Pero por espacio de 7 días, el pueblo, no sabiendo que su suerte estaba decidida, continuó en su indiferente búsqueda de placeres y se mofó de las advertencias del juicio que le amenazaba. ¿Qué dejaron ellos para el mañana? La advertencia. Y cuando vino el juicio, así dice el Salvador, será también la venida del Hijo del Hombre. Inadvertidamente, y noten que a esa venida es la que se refiere Mateo 24:39. Inadvertida, como ladrón a medianoche, llegará la hora decisiva que se fija el destino de cada uno, cuando será retirado definitivamente el ofrecimiento de la gracia que se dirigiera a los culpables. Cuando quede concluida la obra del juicio investigador, quedará también decidida la suerte de todos para vida o para muerte. Velad pues, no sea que viniendo de repente os hallen dormidos. ¿Qué significa dormidos? Indiferentes al juicio de los vivos. ¿Con qué otra palabra se relaciona el dormir? Borrachos. Conformes, borrachos, dicen Muertos otros. espiritualmente. Muertos espiritualmente. ¿Cómo está la iglesia de Laodicense? Desnudo. ¿Está? Ciegos, pobres, desnudos, miserables. Se siente rica la iglesia, que no tiene necesidad de nada. Sin embargo, dice aquí, puede llegar el momento en que el juez de toda la tierra pronuncie la sentencia. Peligroso es el estado de aquellos que, cansados de velar, se vuelven a los atractivos del mundo. Esto es todavía más peligroso, porque antes estuvieron velando
y se cansaron de velar. Y ahora se van por los afanes de la vida, diciendo, mi Señor tarda en venir. Mientras que el hombre de negocios está absorto en el afán de lucro, mientras el amigo de los placeres corre tras ellos, mientras la esclava de la moda está ataviándose, puede llegar el momento en que el juez de toda la tierra pronuncie la sentencia. Mientras el hombre está tratando de cómo ganar más dinero, mientras que otros están buscando los placeres de la vida y otros están en los placeres de la moda, no se dan cuenta que está por cerrarse la gracia para cada uno de nosotros. Por eso es solemne. La cita decía, solemne es morir, pero más solemne es vivir. Porque podemos estar viviendo engañados de que somos escogidos, que somos el pueblo de Dios, pero sin embargo desechados. Está la experiencia del pueblo de Israel. ¿Cómo se consideran ellos como nación? Pueblo de Dios escogido. Sin embargo, ¿qué dice la Biblia? Que Dios se apartó de la nación. Por eso es solemne este mensaje. Quiero mostrarles el caso de estos hombres. Caso de Jones y Waggoner. Ellos eran predicadores del santuario. Conocían el santuario. La misma mensajera del Señor escribió de ellos que eran Josué y Caleb, enviados para que se derramara la lluvia tardía en 1888 y dieran el fuerte pregón e inmediatamente después viniera Jesús. Pero noten lo que ella menciona en Mujer de Visión, página 594. Mientras vivía en la casa Harold, recibió una visión en la que le pareció estar con un grupo grande. Uno que no era conocido por los presentes se adelantó y expresó un mensaje de advertencia para el doctor Paulsen y el doctor Sadler, urgiéndolos a romper sus lazos con el doctor Kellogg y a tener cuidado de no echar a perder su experiencia con filosofía y engaños vanos. Ella escribió: escápense, escápense, es mi mensaje. Escribió en una carta a los médicos. Esta carta es la 279 de 1904. El texto de la carta era muy semejante a la de una carta dirigida a los pastores Jones y Waggoner. ¿Qué le dijo Dios a la mensajera que les dijera a Jones y a Waggoner? Escápense, corran, tengan cuidado.
No se unan porque se pueden envolver en filosofías y engaños vanos. El texto de la carta era muy semejante al de una carta dirigida a los pastores Jones y Waggoner, que ahora estaban asociados con el doctor Kellogg. La mensajera que les estaba hablando indicó que estos hombres estaban rodeados por una niebla, inconscientes de los conceptos seductores que había en el templo viviente. ¿Qué ocurrió con Jones y Waggoner? ¿En pos de quién se fueron? En pos del hombre. ¿Y a quién siguieron? Al doctor Kellogg, al hombre. ¿Y cómo estaba el doctor Kellogg? Mal. En la apostasía, tergiversando el carácter de Dios, el santuario de Dios, la doctrina de Dios. ¿Y cuál fue la recomendación de la mensajera? Cuando yo leo esa palabra, escápense, a mí se me enchina la piel. Se me enchina, siento ese morboseo en el cuerpo. Porque es un mensaje que la mensajera está diciendo: corran, no se junten, porque sus vidas están en peligro. ¿Y cuántos ahora a ella no les escribiría lo mismo? Escápense, corran, no escuchen esa doctrina, no lean ese libro, no escuchen. Y sin embargo la gente, los profesores cristianos, siguen al hombre, las doctrinas de los hombres, enseñanzas de los hombres que los van a arrastrar a la perdición. Noten lo que dice la mensajera. Por eso siempre les digo, hermanos, estos mensajes no son para que crean lo que uno dice. Estos mensajes son para que haya un reavivamiento y una reforma. Que vayamos a nuestras casas, que agarremos la Biblia, que agarremos el espíritu de profecía, que escuchemos los consejos de los hombres aprobados por Dios, pero que los diferenciemos nosotros mismos. Y ella escribe que ese año de 1904 fue un año trascendental, porque en ese año se fueron grandes hombres que en algún momento fueron usados por Dios, pero que después se desviaron por filosofías y doctrinas de hombres. ¿A cuántos de los profesores de hoy en día, de los profesos pastores que se dicen de la verdad presente, iniciaron bien con el mensaje historicista, con el mensaje de los pioneros, con el verdadero mensaje inspirado por Dios? Y cómo poco a poco se han ido desviando. ¿Qué diría la mensajera? Escapen, corran por sus vidas. No se junten, no oigan, no escuchen, no lean, porque sus vidas están en peligro. Y noten lo que ella miró de esta enseñanza. En 1905, cuando Elena de White se levantó y fue a su escritorio, en una mañana fresca, prendí el fuego,
me incliné ante el Señor en oración y esto fue lo que ella dijo. Tengo tantas cosas que abruman mi mente. Le pido al Señor Jesús que me dirija, que me guíe. Necesito que el gran guía controle mi mente. Oh, cuánto siento que necesito la dirección del Espíritu Santo. ¿Y saben por qué necesitaba ella el Espíritu Santo? Porque iba a tener que enfrentar a los que ella en un momento apoyó. Iba a tener que ponérsele firme de frente a Harvey Kellogg's, a Jones, a Waggoner, que en una declaración la mensajera del Señor dijo: no hay mejor hombre para explicar la justificación por la fe que Waggoner. Tiene las credenciales del cielo. Tiene las credenciales del cielo. Pero ahora el Señor dice: Señor, ahora más que nunca necesito de tu Espíritu Santo, porque me voy a tener que parar de pie delante de estos hombres que han trastornado tu fe, que han desviado la mente de tus hijos y las han llevado por doctrinas que no son de Dios. Y por eso ella dijo: se necesitan hombres y mujeres que se dejen guiar por el Espíritu Santo, que se levanten y que ahora se van a tener que parar de pie delante de esos hombres que alguna vez ellos apoyaron y que van a tener que denunciar ahora el error porque se han desviado. Y ella escribe: noche tras noche, en visiones, le parecía estar hablando a grandes congregaciones o asistiendo a importantes reuniones de comités. Escribió de cómo había tenido presentaciones respecto a los engaños que Satanás está introduciendo en este tiempo. Se estaba refiriendo a la reciente revelación en su correspondencia de que Ballinger, un obrero en Inglaterra, estaba enseñando puntos de vista sobre la verdad del santuario que anularían la comprensión bien fundada del ministerio de Cristo en el santuario celestial. Era la intensificación venidera de las opiniones de Kellogg, las cuales, declaró ella una vez, virtualmente destruían al Señor Dios mismo. Podría ser la creciente apostasía de Alonzo Trevier Jones. El pastor Daniels llevó a Elena de White a la plataforma con el grupo de ministros que iban a iniciar la importante sesión. ¿Cuál fue ese año trascendental? 1905. ¿Qué estaba ocurriendo en 1905? ¿Qué estaba empezando a recibir ese apogeo que iba en aumento? La apostasía alfa. En ese momento, la hermana White se dirige a todos los congregados que estaban ahí. Un espíritu de solemnidad saturaba la asamblea mientras se reunía en la gran carpa que se había armada cerca del edificio del nuevo colegio. Muchos sentían que esta sería una de las reuniones más importantes del pueblo de Dios que alguna vez se hubiera reunido en la tierra. Detrás de bambalinas y sin que la Review and Herald lo mencionase en el informe formal de la sesión, estaban ocurriendo una cantidad de cosas importantes. Una de ellas fue la serie de 3 reuniones temprano por la mañana en las cuales
los dirigentes de la iglesia oyeron a Ballinger presentar sus puntos de vista sobre el santuario. ¿Qué andaba enseñando Ballinger? La falsa interpretación del santuario. Elena de White iba a referirse a esas ideas en una forma un poco velada en sus disertaciones, y más específicamente en una confrontación cara a cara. ¿Estamos preparados para esas confrontaciones? Para defender la doctrina del santuario, del juicio de los vivos, que nadie sabe la hora, que nadie sabe la fecha, pero que gentío va tras de esas fechas. Masas enteras se reúnen, y lo que salen de esas reuniones son el eco de la voz de esos pastores. Ballinger, un hermano de E.S. Ballinger en el sur de California, por un tiempo fue un ministro en Gran Bretaña. Noten lo que ocurre. Asociados con él en la obra en Gran Bretaña estuvieron hombres como Farnsworth, Andros. Este último, en una serie de disertaciones dadas en 1911, escribió esto de Ballinger. Dio algo de marco de fondo de la experiencia de Ballinger. Ballinger estaba en Gran Bretaña mientras yo me encontraba allí, y él no había sido instruido muy cabalmente en algunos puntos de la fe. ¿En qué no había sido instruido bien Ballinger? En algunos puntos de la fe. ¿Saben qué es lo que hoy en día ocurre? Que hoy en día no hay adoctrinamiento para un bautismo. Hoy en día es simplemente cree en el Señor Jesús y al agua. Pero no hay adoctrinamiento de la sana y pura doctrina. Ballinger estaba en Gran Bretaña mientras yo me encontraba allí, y él no había sido instruido muy cabalmente en algunos puntos de la fe. Y noten lo que dice. Había estado predicando por todo el país sobre ciertos puntos prácticos de la fe, y había tenido un éxito considerable en esa línea, pero no había sido completamente afirmado en los puntos doctrinales de la fe. Cierta noche, mientras estaba trabajando conmigo en Londres, le llegó su turno de predicar sobre el tema del santuario. Lo hizo, pero se sintió muy desanimado respecto a sus esfuerzos sobre el tema del santuario esa noche. Y luego dijo, esto fue lo que dijo: si el Señor me ayuda, nunca volveré a predicar hasta que sepa que estoy predicando. ¿Qué estaba predicando entonces? Algo que no sabía. Y cuando le llegó la hora de la prueba, falló. Porque no sabía lo que estaba predicando. Ahora nos hacemos la pregunta: ¿sabemos lo que estamos predicando? ¿Sabemos lo que estamos enseñando? ¿O ni nosotros mismos sabemos qué es lo que estamos enseñando?
No voy a conseguirlo, el entendimiento de nuestros libros, si nuestros hermanos pudieron obtenerlo de las fuentes originales. ¿Por qué no yo? Iré a los libros o comentarios y a todas esas diversas fuentes de las que el pastor Urias Smith obtuvo luz sobre el tema del santuario. Y yo lo obtendré de las mismas fuentes que él obtuvo. No lo sabré porque el pastor Urias Smith lo supo, sino que lo sabré porque Dios me está enseñando a mí directamente. ¿Estaba bien ir a la Biblia? ¿Estaba bien ir a Urias Smith? Entonces, ¿qué le pasó? ¿Saben lo que le pasó? No tener en cuenta los consejos que Dios ha establecido por inspiración divina. Y uno de esos consejos era: si hay un libro que se tiene que publicar, es el del pastor Urias Smith en relación a Daniel y Apocalipsis. Estos son inspirados por Dios. Eso él no lo tomó en cuenta. ¿A quién tomó en cuenta? A lo que él iba sacando en sus conjeturas. El pastor Andros explicó luego que Ballinger no entendía la fuente de la cual el pastor Smith obtuvo la verdad del santuario. ¿Qué ocurrió con él? No entendía. Los pioneros, y noten lo que dice, los pioneros del movimiento adventista estudiaban fervientemente la Biblia y con ellos estaba la mensajera del Señor. Mientras los hermanos continuaban su estudio, había en su medio alguien por cuyo intermedio el Espíritu de Dios podía señalar que era verdad y que era error. Ahí estaba el Espíritu de Dios. El pastor Ballinger consideraba, ¿cómo dice ahí? Sus descubrimientos como una luz nueva. Es decir, lo que estos hombres creían, lo que Elena White creía, es luz vieja. Pero ahora lo que yo estoy trayendo es una luz nueva. Y sacó nuevas interpretaciones del santuario. ¿Cuántos hoy en día no han hecho lo mismo? Trayendo esa nueva luz, pero que son descubrimientos humanos. No dice aquí, y temprano en la sesión de 1905 expuso sus descubrimientos ante los hermanos dirigentes. No sorprendió el hecho de que los hermanos no pudieran aceptar su razonamiento y señalaron los errores de su aplicación de las Escrituras. En estos minutos que me quedan, voy a avanzar porque son teorías falsas. El pastor Alonso fue uno de los que se fue en esa apostasía en 1905.
apostasía alfa se fue junto con el doctor Kellogg, con el templo viviente, y también se fue Wallinger y Waggoner junto con él. Quiero adelantarme porque les quiero presentar este punto. En estos minutos que me quedan, estos 10 minutitos, hermano Fausto, y terminamos. Hablando de la doctrina de la nueva Jerusalén terrenal, de esos 1000 años de paz que van a ser aquí en la tierra, de esa reconstrucción del templo tan mencionado, el tercer templo. Y noten lo que ella escribió. El Señor había dicho por el profeta Miqueas: oíd ahora esto, cabezas de la casa de Jacob y capitanes de la casa de Israel, que abomináis el juicio y pervertís todo el derecho, que edificáis a Sión con sangre y a Jerusalén con injusticias. Sus cabezas juzgan por cohecho, y sus sacerdotes enseñan por precio, y sus profetas adivinan por dinero. En estas palabras dan una idea cabal de cuán corruptos eran los moradores de Jerusalén y de cuán justos se consideraban. A la vez que se decían escrupulosos observadores de la ley de Dios, quebrantaban todos sus preceptos. La pureza de Cristo y su santidad hacían resaltar la iniquidad de ellos. Y noten lo que ella escribe. Por eso le aborrecían y le señalaban como el causante de todas las desgracias que les habían sobrevenido como consecuencia de su maldad. Aunque harto sabían que Cristo no tenía pecado, declararon que su muerte era necesaria para la seguridad de la nación. ¿Qué fue lo que hizo que Dios rechazara a esa nación? La muerte del Mesías. Y Dios dijo que de ese templo que había en esa nación de Israel, no quedaría piedra sobre piedra. Hemos oído hablar del muro de los lamentos. En la parte de aquí abajo, esto es el muro de los lamentos. En esta parte de aquí era donde estaba el santuario, que fue destruido en el año 70. Toda esta parte de aquí estaba rodeado por estos muros. Y el único muro que sobrevivió a todo alrededor es este, el muro de los lamentos. A la hermana Juan le hicieron una pregunta: hermana, ¿tenemos que ir a Jerusalén para participar con ellos? Y miren lo que ella escribió. Luego me fueron señalados algunos que están, ¿cómo dice ahí? En gran error. En gran error, al creer que tienen el deber de ir a la vieja Jerusalén. Y piensan que tienen una obra que hacer allí antes que venga el Señor. Una opinión tal tiende a apartar la mente y el interés de la obra que actualmente hace el Señor bajo el mensaje del tercer ángel. Porque los que piensan que todavía tienen que ir a Jerusalén, fijarán sus pensamientos en esto y privarán de sus recursos a la causa de la verdad presente para transportarlos a sí mismos.
y llevar a otros allí, vi que una misión tal no produciría ningún beneficio real, que se necesitaría mucho tiempo para conseguir que unos pocos judíos crean en el primer advenimiento de Cristo y mucho más para que crean en el segundo advenimiento. Primeros Escritos, página 75. Y ahora noten de quién viene el engaño de ir allá. Vi que Satanás engañó gravemente a algunos con respecto a eso. ¿Quién nos engañó? Satanás. ¿Por qué nos engañó? Besemos la medalla. Y que en toda esta tierra hay almas que podrán recibir ayuda y ser inducidas a guardar los mandamientos de Dios, pero se les está dejando perecer. También vi lo que ella miró en visión. Esto es profecía. También vi que la vieja Jerusalén, ¿cómo dice ahí? ¿Pero qué es lo que enseñan? Que va a ser edificada. Otra cosa que el Señor jamás les volverá a dar. La escondieron en una cueva donde estaría oculta del pueblo de Israel a causa de sus pecados, para no serles ya devuelta. ¿Qué es lo que tampoco se les va a devolver? El arca del pacto. El arca del pacto. ¿Y quién nos está engañando entonces de que tenemos que participar de la vieja Jerusalén? Como nación, no como individuos. Porque como individuos, si aceptan a Cristo, alcanzan salvación. Pero si no la aceptan, la rechazan. ¿Quién está ahí? ¿Saben ustedes qué significa el estar parado en este muro? Eso es profundo. Porque ¿saben qué significa estar parado ahí? Que usted cree que ese templo va a ser reconstruido. Que usted cree que hay un santuario terrenal y que no tiene que mirar al celestial, donde se está llevando a cabo el juicio de los vivos. Que también usted tiene que creer en ese sacerdocio que se va a poner ahí. Y están quitando la mirada del sacerdocio celestial. Y también que usted tiene que contribuir a la reconstrucción de la vieja Jerusalén. Y muchos están siendo engañados y están desviando la mente del santuario celestial al santuario terrenal. Todos los presidentes han pasado por ahí. ¿Qué más creen ellos también al estar poniendo su mano ahí? Que usted cree en un milenio terrenal, de paz, donde todos tienen que ser congregados para ese mensaje de paz. Ahí está la primera bestia. Y la segunda bestia. La tercera bestia.
Pero lo que viene es lo que a mí me sorprende. ¿Qué dijo la mensajera de ir a ese lugar? ¿Qué dijo ella de ir a ese lugar? Que era inútil. Que no era innecesario. Que era innecesario, que es inútil, que es gastar los recursos de Dios en algo que no va a tender a edificar para la proclamación del mensaje de los 3 ángeles. ¿Y nosotros qué mensaje según predicamos? El mensaje del 3er ángel. Pero ¿a quiénes usa Satanás? Para engañar A los guías espirituales. a los guías espirituales, a los pastores. Y muchos siguen a estos pastores. Muchos siguen a estos pastores. ¿Qué hizo la hermana White con Ballinger, con Jones, Wagoner, Kellogg's? ¿Qué hizo la hermana White? Los confrontó, los encaró y les dijo sus errores. Mi esposa dice que quién es el que está aquí, tal vez no lo alcanza a mirar. Creo que es Gambetta. Él es el Gambetta, Gambetta. el pastor. Pero ¿qué está haciendo él con el espíritu de profecía? ¿Obedeciendo o rechazando? Lo está rechazando. Ese es el error de seguir a los hombres. Y aparte, al ir ahora a ese muro de los lamentos, es como rechazar a Cristo, como aceptar que Él no ha venido. Ese es el punto principal, hermana Eneida, de que el ir a ese lugar estás rechazando que Cristo no ha venido. Y otra cosa también, amado. Porque ellos esperan al Mesías. Y otra cosa, estarían echando por tierra lo que Cristo mencionó, que no quedaría piedra sobre piedra, y ahí está bien. También ahí está. Pero muchos van a decir que lo que él hace es correcto. Pero en el movimiento adventista historicista de sostén propio, ¿en qué nos basamos? ¿En lo que dicen los hombres o en lo que está escrito? Lo que está escrito. Está escrito. Por eso son pocos los que están en este movimiento, porque prefieren que se les digan cosas halagüeñas que la verdad, aunque duela, pero aceptarla. Y el estar participando de todo esto es dejar de estar mirando el santuario celestial donde se está llevando a cabo la hora tan solemne del juicio de los vivos. Yo no juzgo su vida personal de ellos. Yo juzgo lo que dice el libro de Ezequiel, y con eso terminamos. Capítulo 13 y versículo 1. Y vino a mí palabra de Jehová, diciéndome: Hijo de hombre, profetiza contra los profetas de Israel que profetizan. ¿Qué hacen estos profetas? Y di a los que profetizan de su corazón: oíd palabra de Jehová. Así dice Jehová el Señor: ay de los profetas insensatos que andan en pos, ¿cómo dice ahí? De su propio espíritu, y nada han visto. Versículo 6. Vieron vanidad y adivinación de mentira, diciendo: dice Jehová, y Jehová
no los envió. Y hacen esperar que se confirme la palabra. ¿No habéis visto visión vana y no habéis dicho adivinación de mentira? Por cuanto decís, dice Jehová, no habiendo yo hablado. Por eso en este momento más solemne, hermanos, caigamos de rodillas. Y si hay un momento más solemne para depender de Dios, es ahora. Es hoy. No es mañana, es hoy. Oh amantísimo Padre, que tu morada está en las alturas de los cielos. Gracias, Señor, primeramente, porque nos envías estos textos. Sabemos, Señor, que no es fácil denunciar la falsa apostasía, esas falsas doctrinas, Señor, esa falsa enseñanza que anda circulando. Pero si escogiste a tu mensajera para hacerle frente, Señor, también es nuestro deber hacerle frente. No va a ser fácil, pues tú dijiste, han matado a mis profetas. Han apedreado a mis mensajeros. Les envié mensaje tras mensaje y no quisiste oír. Así de igual manera, Señor, algunos caeremos en el camino y nos darán muerte. Otros seremos apedreados. Pero lo mejor, Señor, es que cuando pases nuestro nombre en los registros del cielo, cada pecado haya sido confesado. Cada pecado, Señor, haya sido arrepentido. Cada pecado, Señor, haya sido dejado. Y que nos halles haciendo la obra que tú nos has encomendado. Esa obra de vindicar tu carácter, pero no callar ante la mentira y el error. Esa obra de denunciar la apostasía y enaltecer la verdadera doctrina. Ayúdanos, Señor, a mantenernos fieles en lo que está escrito. Y ayúdanos a dejar lo que hemos escuchado de hombres. Arráncalo de nuestro ser, Señor, y enséñanos a escudriñar tu palabra. Bendice este día, Señor. Bendice a aquellos hermanos que se han quedado hasta el final de esta predicación. Sé con ellos y ayúdanos a ser parte de ese gran remanente fiel y verdadero, que ahorita es poquito, pero cuando vengas en las nubes de los cielos, estos poquitos serán como la arena del mar. Muchos, Señor. Todo esto te lo pido y te lo ruego en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Le damos gracias al hermano amado. Vamos a proceder con mucha reverencia. Vamos a tratar de que no queden nuestras pertenencias aquí ya en este lugar. Podemos llevarlas a nuestro carro. Vamos a tratar también de cada quien, si puede tomar una silla en lo que